Me conoce desde mi cruz. Le damos gracias a Dios una vez más de estar aquí para poder continuar lo que el Señor tiene para nosotros. Para avanzar y aprovechar bien el tiempo, vamos a abrir la Biblia a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Alabado sea el nombre de Jesús. Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a considerar el versículo 1 al número 6. Juan 2, 1 al 6, ¿lo tenemos? La palabra es leída para la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los de nosotros, sino también por lo de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Padre Santo, nos presentamos una vez más delante de la presencia tuya, preparado aquí, Dios, para hablar de las grandezas del misterio tuyo, Padre amado, de la revelación que tú tienes para nosotros en este día. Te pedimos en el glorioso nombre de Jesús que tú abras nuestro entendimiento y nuestra mente para que nosotros podamos recibir y grabar la palabra que tú tienes para nosotros en la tabla de nuestros corazones, que podamos hacerla nuestra. Te pedimos, Dios, que tú quites toda palabra o toda emoción humana, y si no, Señor, que tú puedas, Padre amado, depositar la presencia de tu Espíritu Santo sobre mí para que yo pueda hablar con denuedo para la edificación de cada uno de los que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los que están aquí podemos tomar asiento. Vamos a hablar hoy el tema: Dios es luz y en Él no hay pecado. Dios es luz y en Él no hay pecado. Nosotros ya hemos estado hablando en la breve tiempo que he estado con ustedes sobre la humillación de Cristo, lo que significa para nosotros, la manera que nosotros debemos responder a la humillación de Cristo y cómo nosotros debemos también tener esa misma humillación. Alabado sea el nombre del Señor. Hemos hablado, alabado sea el glorioso nombre de Jesús, que una nueva vestidura ha sido dada a nosotros, por tanto nosotros debemos usarla y ponérnoslas cada día y no quitarlas. Hemos hablado que hemos muerto al pecado porque hemos sido resucitados juntamente con Cristo, y si fuimos resucitados, hablamos que hemos sido participantes de la muerte de Cristo, o fuimos también sepultados con Cristo. En estos pocos días que me quedan, porque ya el miércoles regreso a los Estados Unidos, me tienen hoy y mañana, vamos a leer y hablar prácticas que nosotros podemos hacer
hacer como iglesia, como cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo, y cómo nosotros debemos de actuar los unos con los otros, qué el amor de Dios significa para nosotros. Porque vamos a hablar en el capítulo 1, 2, 3 y 4 del libro de Juan en estos 2 días que me restan aquí con ustedes. En esta tarde vamos a comenzar con el libro 1 y el 2, y vamos a comenzar con el primer versículo aquí que tenemos en el 2, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es importante, de antes de comenzar de aquí, ir para atrás. Porque si le dice: hijitos míos, te escribo estas cosas, ¿qué cosas nos estamos refiriendo? A la carta que está procediendo, o lo que ha escrito antes de esa parte de la carta. Nosotros tenemos que entenderlo y conocerlo. Vamos para atrás y vamos a comenzar en el versículo 5 al 10 del capítulo 1 de Juan. Porque si él dice: hijitos míos, otras cosas os escribo para que no pequéis, entonces hay un entendimiento del apóstol que está escribiendo esta carta, que el creyente, él no está esperando que peque, porque dice: para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso dice: pero si alguno ha pecado. El pensamiento del apóstol Juan no era que los hermanos estaban pecando diariamente, como yo he oído por muchas iglesias, aún en mi iglesia, muchos hermanos que constantemente, que nosotros pecamos todos los días, que cada minuto estamos pecando. Y a mí eso me choca, porque va en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Y si nosotros decimos que estamos pecando todos los días, pues entonces o no hemos tenido el encuentro con Jesús y hemos sido lavados y nos hemos transformado, o hay un problema más grande. Vamos al versículo 5. Dice: esto es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas. Y no hay ninguna tinieblas en él. Él comienza en esta carta hablándole, diciendo que el mensaje que ellos han oído desde que oyeron del evangelio de salvación, el evangelio de Jesucristo, es que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Dios. Pues si nosotros somos miembros del cuerpo de la iglesia, que la cabeza es Cristo, pues Jesús es luz y no hay ninguna tinieblas en Jesús. Pues entonces en nosotros no puede haber tinieblas en nuestra vida. La tiniebla se reflexiona de diversas maneras. Se puede representar en una mentira, pero no una mentira que se te zafó y tú no la planeaste y no acostumbras a decir mentira, sino cuando está practicando la mentira, o está practicando el odio, practicando el celo, practicando la envidia, practicando todo tipo de cosas que no son de Dios. Ahí es cuando hay tinieblas alrededor de la vida de una persona que se llama ser creyente, pero está practicando y está viviendo alrededor de estas tinieblas. Porque Juan capítulo 1 y el versículo 5 me dice que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra él. El apóstol Juan da a entender que la luz es Jesús, porque en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Soy Jesús, que es la luz, resplandeció en medio del mundo de tinieblas.
Jesús le dijo a sus discípulos, y sus discípulos se lo enseñaron a los nuevos convertidos, y siguieron enseñándoselo, fue escrito en cartas, fue escrito en el Evangelio, y al día de hoy he sido todavía enseñado. Que Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Porque Jesús sabía que ya iba a partir de esta tierra, que Él se iba, que su tarea terrenal estaba por acabarse, y Él tenía que ascender al trono de la gloria otra vez. Él tenía que ascender a llevar la sangre de misericordia a la silla de misericordia, para pagar el precio del pecado, para que otros puedan vivir a través de su sacrificio. Como Él es luz, y se fue y le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo, pues nosotros somos la luz del mundo. Ustedes que están aquí son la luz de Santiago, son la luz de la República Dominicana, son la luz en cualquier providencia que ustedes viven. Y si son luz, pues no puede haber tinieblas en su vida, no pueden andar en tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si nosotros profesamos ser cristianos, si yo profeso ser un hijo de Dios, profeso ser un pentecostal, profeso ser un siervo de Dios, pero ando en tiniebla, yo soy un mentiroso, porque me estoy representando algo que no soy. Y yo podré engañar al pastor, quizás podré engañar hasta mi propia esposa, pero a Dios no lo podemos engañar. Y tarde o temprano, como dijo Jesús, no hay nada oculto que no será revelado. Tarde, lo que se practique en la tiniebla será revelado en la luz. Y entonces no practicamos la verdad. La verdad es Jesús, es su palabra. Santifícalos con tu palabra. Tu palabra es verdad. Juan 17, en la oración del Señor en el Getsemaní. La palabra es la verdad. Si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tiniebla, en verdad no estamos practicando y no vivimos en ninguna verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos a los otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero si yo ando en luz, si mi vida anda rectamente en la luz, como Dios es luz, pues yo tengo comunión con mis hermanos. Si yo ando en esa luz que alumbró a los hombres, si yo ando en esa luz que resplandeció en las tinieblas, pues tengo comunión con mis hermanos. No hay discordia, no hay envidia, no hay mentira, no hay engaño. Tengo una comunión genuina con mi hermano. Y como yo ando en luz, porque Él está en la luz, y tengo esa comunión con mis hermanos, pues la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia, no nos perdona, nos limpia de todo pecado. Porque Jesús vino y quitó el pecado del mundo, pero solo aquel que quiere quitárselo, porque ya Él puso la manera de que no tenemos que pecar más. Pero algunos no quieren quitarse el pecado, como hablamos el sábado pasado. Quizá les gustan como le queda y no quieren soltarlos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros
y la verdad no está en nosotros. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo habla de un pecado que moraba en él. Que él quería hacer lo bueno, pero terminaba haciendo lo malo. Que él encontró que había otro miembro, otra ley que vivía dentro de él. Y que esa ley lo llevaba cautivo a hacer lo que él no quería. Y muchos quieren justificar su manera de vivir para decir, si el apóstol Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que Dios usó grandemente, tuvo problemas con el pecado, ¿quién soy yo? Él hablaba de antes que él conoció a Cristo. Él hablaba de antes que él fue restaurado. Por eso al final del capítulo 7 él dice, ¿qué sería miserable de mí? ¿Quién me ayudará en esta ley? Y después dice, gracias damos a Dios por su Hijo Jesucristo, que nos libra y nos ayudó y todo. El Espíritu Santo no nos fue dado para controlar ese pecado, porque si es verdad, estamos en la carne, todavía no hemos recibido un cuerpo de gloria, todavía no hemos sido transformados, todavía Jesús no se ha revelado, no se ha manifestado tal como es, y nosotros nos vamos a ver tal como Él nos ve. Todavía eso no ha pasado. Tenemos la lucha, sí es verdad, pero una cosa es tener la lucha y otra cosa es rendirte y practicar el pecado liberalmente. Porque hay una diferencia grande. Y yo entiendo a algunos de los hermanos que dicen, pecamos cada día, pecamos todos los días. Es porque eso es lo que le han enseñado, eso es lo que han oído, y nunca han pensado a renovar su pensamiento, a renovar su mente, a dejarse dirigir por la verdad, por la palabra de Dios, que es la que nos rige, que es la que nos enseña, que es la que voltea nuestra mente. Porque si queremos tener la mente de Cristo, tenemos que pensar como dice la Escritura. Mira como dice, si decimos que no tenemos pecado, yo pensaba que ya se me iba a acabar el tiempo. Me están sacando del auditorio. Y el nombre de Cristo. Amén. Eso dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Todos tenemos ese viejo hombre adentro de nosotros. Yo no estoy diciendo que la Biblia dice que somos perfectos, porque aún el apóstol Pablo dijo que él todavía no lo ha alcanzado, sino que él prosigue a la meta. Nosotros tenemos que luchar cada día, pero si yo me despierto cada mañana con el pensamiento que hoy le voy a fallar a Dios, ¿qué creen que es lo que va a pasar? Le voy a fallar a Dios, porque me levanté con esa mentalidad. Pero si yo transformo mi mente, si yo me renuevo por medio de la renovación de mi mente, pues entonces yo me levanto y digo, hoy no me voy a fallar a Dios, hoy voy a andar en la luz porque Él está en la luz. Y podemos. Jesús lo hizo, y Él no fue el único. Han habido hombres en la historia de la iglesia que han andado rectamente, que han dado su vida por el Evangelio de Cristo. Se puede hacer. Sabemos que en una época que vivimos es difícil, pero nosotros tenemos algo que es el Espíritu Santo. Nos engañamos nosotros mismos y decimos que no tenemos pecado. Yo no estoy diciendo que no vamos a pecar. Podemos fallarle, pero una cosa, repito, es pecar liberalmente, practicar el pecado, rendirme al pecado, usar mi cuerpo como instrumento de la injusticia. Yo fallarle a Dios es una diferencia grande. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús perdonó nuestros pecados. Cuando nosotros vinimos a Dios y nos rendimos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, y pedimos perdón humillados, con un corazón contrito y humillado, Él perdonó nuestros pecados. Él nos perdonó.
pecado, pero también tenemos que ser limpiados. Porque ese pecado está a la raíz ahí, pero Él limpia de adentro, para que esa raíz del pecado no te domine, no te lleve cautivo. Si nosotros pedimos perdón y ya hemos pedido perdón por nuestros pecados y nos hemos arrepentido de corazón, de verdad, Él no solo nos perdonó, pero nos limpió. Y somos, por eso es que Pablo dice, de modo que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas, no alguna, todas son hechas nuevas. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de andar, nuestra manera de comportarnos, todo es hecho nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús nos perdonó los pecados y nos limpió, nos santificó. Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y ninguna cosa sucia va a ser miembro del cuerpo de Jesús. No puede. Como dice que no podemos servirle a dos señores. O vamos a amar el otro y vamos a aborrecer el otro. Una fuente de agua fría o te da agua caliente. Pero no te da las dos. O te da agua dulce o te da agua amarga. Y si la sangre de Cristo nos ha limpiado y Él nos ha perdonado nuestros pecados, pues entonces tenemos que andar como digno de nuestra vocación, como digno de nuestro llamamiento, como digno del sacrificio de Jesús en la cruz. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oye, ¿cómo dice tal? Si decimos que no hemos pecado, por todo esto que Él ha hablado, por eso Él dice, hijitos míos, escribo estas cosas para que no pequen. Sabemos que hemos pecado en el pasado. Sabemos que éramos dominados por el pecado y el miedo. Él le dice, pero nosotros andamos en comunión ahora con Jesús. Andamos en la luz. Él nos ha limpiado porque hemos confesado nuestro pecado. Él nos ha perdonado. Por eso le dice, hijitos míos, os escribo para que no pequéis. Pero después dice, pero si alguno hubiese pecado o alguno va a pecar en el futuro, abogado tenemos para con el Padre. Ahora, ¿cómo eso funciona? Vuelvo para atrás al apóstol Pedro, al apóstol Pablo. Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Voy a continuar pecando porque tengo un abogado. No, hermano. Eso es lo que el apóstol Juan está contradiciendo. Por si acaso alguien lee esta carta y comienza a decir, ¿tú ves? Pecamos. Mira, ahí lo dice. Que el que diga que no tiene pecado es mentiroso, va a ser Dios mentiroso. Ahí lo dice. Es que lo leemos fuera de contexto. Tenemos que verlo todo junto. Porque fue una carta que él escribió. No fue capítulo, no fue versículo. El propósito del apóstol Juan era de animar a los hermanos a que no practicaran el pecado. Porque andamos en luz. Si Él está en la luz, nosotros andamos en luz. Y Él está diciendo, si ustedes dicen que tienen comunión, pero andan en tinieblas, ustedes mismos se están engañando. No pequemos, pero si pequemos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero tenemos que ver la palabra justo. Jesucristo el justo. Nosotros no vamos a pisotear la sangre de Cristo. Nosotros no vamos, alabado sea el nombre de Jesús, a practicar el pecado, porque eso no somos quienes somos nosotros. Nosotros somos de aquellos que andamos en comunión. Porque Él es la propiciación para nuestros pecados. Él fue el que Dios envió para salvarnos
sabemos? ¿Cómo tú sabes si tú estás salvo? ¿Cómo tú puedes garantizarte a ti mismo que tú eres salvo? El apóstol Juan lo dice. Aquí sabemos que le conocemos, porque si yo le conozco, yo soy salvo. ¿Y cómo yo le conozco? ¿Y cómo yo sé? Porque yo estoy guardando su palabra. Yo estoy viviendo conforme a la luz, conforme a la verdad. El que dice yo le conozco y no guarda su palabra, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Nosotros tenemos que andar en luz, como Él es la luz de los hombres. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y el 6, que con esto vamos a concluir, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esto es para nosotros. ¿Qué nos vamos a llevar de esta parte, de esta primera parte? Si yo guardo su palabra, el amor de Dios verdaderamente se ha perfeccionado. Se ha perfeccionado en ti. Pero ¿qué eso significa? Que ya yo soy perfecto. Que ya yo no voy a pecar. Sí significa que ya yo no voy a practicar el pecado. Pero cuando dice perfeccionado, en el hebreo, en el griego que fue escrito, la palabra significa madurar. El amor de Dios ha madurado en nosotros. Hemos crecido en el amor de Dios. Si nosotros guardamos su palabra, el amor de Dios verdaderamente ha sido madurado en nosotros. Nosotros hemos crecido en el amor, porque hay diferentes niveles de amor en el Evangelio. Pero el amor que nosotros queremos llegar es el amor de Dios, que es el único que vale, es el único que es verdad. Es el único que nos va a salvar, es el único que nos va a hacer vivir en comunión los unos con los otros. La primera parte de ahora es que nosotros no vamos a pecar. ¿Por qué? Porque hemos sido perfeccionados, porque hemos sido perdonados, porque hemos sido lavados, porque andamos en la luz como Él está en la luz. Eso que dicen, repito otra vez como digo ahorita, yo peco todos los días pecamos. Es más, ahora mismo estoy pecando, quizás, yo no lo sé. No, vamos a cambiar la manera de pensar. Vamos a pensar como la Biblia nos enseña. Y como Dios ahorita no estoy predicando la perfección. Hay gente que no le gusta que predique todo tipo de mensajes, que enseñe esta tipo de enseñanza, porque tú sabes que le quita la autoridad que ellos creen que tienen, le quita la licencia que ellos creen que tienen para pecar. Porque el que ande diciendo un 80% de lo que dice, yo peco todos los días, pecamos todos los días, es porque quiere pecar. Hay el otro 20% son cristianos que no escudriñan la palabra, y como yo alguien decirlo, yo como papagayo lo voy a repetir. Nosotros no pecamos todos los días. Vamos a entrar más profundo y vamos a llegar hasta el capítulo 4, si el Señor nos permite, de aquí a mañana. Y vamos a ver lo que significa para nosotros el amor de Dios. Pero para esta parte que concluimos ahora, el amor de Dios, Dios es amor, Dios es luz y no hay pecado en Él. Por tanto, esto es lo que nos llevamos. Como nosotros estamos en la luz, y como nosotros somos la luz del mundo también, no hay pecado en nosotros, porque ya fue quitado. Pónganlo de pie, por favor. Te damos gracias, Señor, por esta tarde, por este primer mensaje.
planes, Señor, que tú tienes para nosotros. Padre, te pido que tú sigas, Señor, redarguyéndonos, que tú sigas hablándonos, que tú sigas ministrándonos, para que nosotros podamos llegar a la estatura que tú quieres que lleguemos, al pleno conocimiento de tu Hijo. Que nosotros podamos andar como Él anduvo, que nosotros podamos ser como Él es, que nosotros podamos tener comunión los unos a los otros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Como le dije, al final de mañana vamos a ministrar. Mientras tanto, vamos primero a terminar los mensajes que Dios tiene para nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde, y la persona que nos corresponde